nombre de Jesús. Si usted tiene niños ahí con usted, le rogamos que pueda enviarlo a su clase para que pueda atender y recibir la palabra del Señor a su nivel, y así usted y yo también estemos disponibles para atender la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a continuar con nuestra serie de temas de los días jueves, hablando acerca del reino de Dios, de la teología del reino de Dios, y llevamos ya 3 temas acerca de esto, los días jueves, y esta noche vamos a hablar de la soberanía de Dios. Ese es el tema de hoy, la soberanía de Dios. Y para introducirnos a este tema, vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24. Abra su Biblia, por favor, o su teléfono, aleluya, porque hoy ahí la tienen también. Hechos capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Cuando usted lo tenga, dice amén. Ahí estamos, hermano. Dice así la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos dicen amén? Para entender el contexto de este pasaje, es importante leer un poco arriba del capítulo, pero déjeme platicarle de qué se trata este texto. Los apóstoles Pedro y Juan acaban de estar siendo encarcelados en la sinagoga por el sumo sacerdote, que los amenazó, los golpearon y los amenazaron para que dejaran de hablar de Jesucristo, para que dejaran de hablar del nombre de Jesús, porque habían levantado un cojo, un paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, y al decirles: no tengo ni oro ni plata, le dijeron: pero lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy, levántate y anda. El paralítico se levantó, y como muchos creyeron, el sumo sacerdote dio órdenes de aprenderlos y los llevaron y les dijeron: ¿y ustedes por qué están hablando de Jesús? ¿Por qué están hablando de ese Jesús que ya murió? Dejen de hablarles. ¿Y cómo es eso de que hicieron un milagro? Y resulta que se comprobó que el milagro era real, pero el sumo sacerdote insistía y les decía: dejen de hablar de Jesús, dejen de hablar de Jesús. Y Pedro y Juan le dijeron: juzgad vosotros a quién tenemos que obedecer. ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Nosotros, le dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de Dios. Y como vieron que no pudieron hacer nada contra ellos, los liberaron y se fueron a donde estaban los otros discípulos y les contaron a los discípulos todo lo que habían pasado. Y aquí viene la frase que ellos dicen: soberano Señor, tú eres dueño de todo. Se maravillaron, alabaron a Dios y dijeron: soberano Señor. Y aquí viene mi pregunta: ¿Cómo ellos entendieron que después de apresarlos, después de golpearlos,
después de amenazarlos, ellos entendieron que era la soberanía de Dios. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo es que ellos dicen: soberano Señor, tú eres Dios y solo tú eres el Dios del cielo, de la tierra y del mar? Cuando oyeron esas noticias, ¿cómo se puede entender que en medio de la adversidad, que en medio de las luchas, que en medio de las pruebas, Dios es soberano? ¿Cómo se puede entender eso? Eso solo te lo puede revelar Dios a tu vida, que da la seguridad que no importa las amenazas, no importan los golpes, no importa que te quieran detener, Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Por eso, lo primero que vamos a hacer en este tema es definir la palabra soberano o soberanía. ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende usted por soberanía? ¿Qué entiende usted por soberano? Veamos lo que la Escritura y los diccionarios pueden decirnos. La palabra soberano viene de una palabra griega, despostes, se escribe, y quiere decir, se traduce como uno que tiene posesión absoluta y poder. Así se traduce la palabra soberano. Uno que tiene posesión absoluta y poder. Oiga esto. Se traduce como soberano y dueño de todo. Se traduce como aquel que tiene suprema autoridad. Ese es un soberano. Y eso solo aplica, prácticamente, solo aplica al Dios del cielo, al Dios del universo. Porque ¿quién tiene poder suprema? Solo Dios. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre todas las cosas? Solo Dios. ¿Quién es el que reina sobre todo lugar? Solo Dios. Podríamos entonces definir la palabra soberanía como la capacidad de Dios para hacer su voluntad. Oiga esto. Dios es soberano porque Él tiene la capacidad de hacer su voluntad. A pesar, hermano, a pesar de obstáculos, a pesar de problemas, a pesar de dificultades, Dios siempre hace su voluntad. Eso se llama soberanía. Por eso esa palabra no aplica a nosotros, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no nos sale. Aleluya. Intentamos por todos los medios y no nos sale. ¿Por qué? Porque no somos soberanos. Soberano es solo Dios. Y aunque el diablo ha querido y ha tratado miles y miles de veces de estorbar la voluntad de Dios, no ha podido. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios hace su voluntad donde Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Leemos un texto interesante. Mire, se me fue la voz hoy que vine yo. Venía bien usted. Gracias. Venía bien, pero como Dios es soberano, Él hace su voluntad. Así que trate de oírme lo mejor que pueda. Isaías capítulo 46, versículo 9, verso 10. Mire lo que dice aquí. Mire este texto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo,
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire, ahí no está pidiendo permiso a nadie. Dios no le está pidiendo permiso a nadie de que Él va a hacer su voluntad. Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Ahora, como cristianos, ¿por qué es importante entender la soberanía de Dios? Es importante porque cuando entiendes la soberanía de Dios, aún en la adversidad podrás decir como estos: soberano es Dios. Te amenazan y tú dices: soberano es Dios. Te golpean y tú dices: soberano es Dios. Te quieren detener y te quieren estorbar y tú puedes decir: soberano es Dios. En otras palabras, tú entiendes, la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Es importante entender esto. Es importante entender la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque si no la entiendes, vas a vivir lamentándote toda la vida de todo lo que te pasa. Algo te detuvo y te empiezas a lamentar. Algún problema tuviste y empiezas a lamentarte. No pudiste alcanzar lo que tú querías en este momento y te empiezas a lamentar. Pero cuando tú entiendes que Dios es soberano, no importa lo que está pasando en tu vida, Dios cumplirá su propósito en ti. Punto. Y entonces puedes decir: Dios es soberano. No te afliges, no te preocupas, solo te alineas al plan de Dios. Señor, ¿cuál es? ¿Este es tu plan? Sigo tu plan. Eso nos va a evitar miles y miles de angustias, miles y miles de aflicciones, hermano, que lo único que hacen es ponernos más viejitos. Aleluya. Que lo único que hacen es ponernos más arrugados, más como molestos, más afligidos, más angustiados. Pero Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. En el antiguo tiempo, y los historiadores, para poder evaluar si un reino ha sido exitoso, miden tres cosas. Fíjense, los historiadores, los que estudian los diferentes reinos que han estado sobre la tierra, siempre estudian tres cosas en el reino para ver cuán exitoso ha sido. Miren, por ejemplo, cuánto tiempo duró el reino. Si el reino de una persona duró mucho tiempo, entonces dicen: de plano, ese reino fue fuerte. Si solo reinó un año y lo quitaron, ese no sirvió para nada. Lo quitaron rápido. O se murió antes de tiempo. Bueno, no funcionó el reino. Lo segundo que los historiadores revisan para ver si un reino ha sido exitoso es el territorio en el que gobernó. Si fue un territorio grande, con mucha extensión, o fue un pedacito. Bueno, se lo voy a plantear de esta manera. Hay gente que en su casa dice: yo soy el rey. Aleluya. ¿Pero de qué? Y si no, aquel cantaba: y yo sigo siendo el rey, ¿va? ¿Saber de qué? Hay gente que dice: yo en mi casa, yo soy el rey. Bueno, ese es el reino que tiene, ¿verdad? La casita. ¿Se podría medir como un reino exitoso? Bueno, en cada cabeza hay un mundo, lo podríamos ver. Pero los historiadores de plano dirían: no, eso no llega pero ni a nada. El territorio de un rey, si era grande, era considerado un reino exitoso. Y el tercer elemento que los historiadores estudian para evaluar el reino es el tipo de personas que vivían en el reino. ¿Cómo vivían? Entonces, de tal manera que tenemos tres elementos a analizar: el tiempo de duración del reino, el espacio, el territorio gobernado
y el tipo de gente en el que gobernaron. Evaluemos ese tipo de elementos en el reino de Dios y veamos cómo es. Veamos la escritura. Veamos en primer lugar el tiempo. Daniel capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice la Biblia acerca del reino de Dios en cuanto al tiempo? Daniel nos da una buena forma de expresarlo. Daniel capítulo 4, verso 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. En otras palabras, en cuanto al tiempo, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cuánto dura el reino de Dios? ¿50 años? ¿100 años? Un reino de 100 años ya los historiadores lo consideran exitoso. Son muy pocos esos. Pero el reino de Dios es un reino eterno. Un reino que no tiene final. Un reino, ¿por qué? Porque su rey también es eterno. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él no tiene ni inicio ni final. Él reina y reinará por todos los siglos de los siglos, hermano, por siempre jamás. Porque eres eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será exitoso el reino de Dios? Sí. ¿Qué reino es como el reino de Dios que reina por toda la eternidad? Aún el diablo, fíjese bien, aún el diablo, que podríamos decir que es eterno en el sentido de que Dios le proveyó eternidad, quiso tomar el reino en su momento y dijo: subiré al cielo y me sentaré en el trono de Dios. Él quería ese reino, quería ese trono. Pero no se dio cuenta que al reino de Dios, el Rey de Reyes, no lo puede quitar nadie. Porque Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eterno, sino que también es poderoso. Nadie puede contra nuestro Dios. Entonces, algo que usted y yo debemos de tener, hermano, en cuenta cuando estamos pasando por pruebas o por dificultades, es que Dios no tiene problemas de tiempo. Nosotros somos los que tenemos problemas de tiempo. Por eso es que nos abatimos rápido. Por eso es que nos angustiamos rápido, porque decimos, pero ya no tengo tiempo, ya pasaron 2 semanas. Aleluya. Ya pasaron 2 semanas de mi problema y Dios no hace nada. Es que Dios no tiene problemas con el tiempo, porque Él es eterno. Él lo va a hacer. Él va a intervenir, Él va a ayudar, Él va a apoyar, Él va a auxiliar cuando Él quiera, cuando sea el tiempo que Él ha estipulado. Porque Él no tiene problemas con el tiempo. Somos nosotros los que tenemos problemas con el tiempo. De tal manera que, hermano, cuando por causa del tiempo usted y yo estemos abatidos, es que ya no tengo mucho tiempo, ya llevo 2 semanas, 3 semanas. En lugar de abatirse o de afligirse, levante sus manos al cielo y diga: Señor, tú eres soberano, tú eres el dueño de todo y también del tiempo. Él tiene control sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Veamos otro pasaje acerca del reino eterno, del reino que no tiene fin. Vea Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, verso 7. Estamos hablando acerca del reino de Dios, de la soberanía de Dios. Y dice así, Isaías 9, 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y hasta cuándo, hermano, para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Volvemos a entender aquí en este pasaje que el reino de Dios va a durar para siempre. No hay reino más exitoso que el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fin. No tiene fin jamás. Por eso el reino de Jesucristo es igual, porque Él es el Hijo de Dios. Su reino es eterno. Porque es importante entenderlo, porque vamos a saber que Dios tiene control sobre esos elementos del tiempo. Veamos el segundo elemento rápidamente. La soberanía de Dios en cuanto al territorio que ocupa. Usted podría visualizar cuál es la extensión del reino de Dios en el cual Dios gobierna. Algunos de nosotros nos atreveríamos a decir, bueno, hermano, yo creo que desde el norte al sur, del este y al oeste de toda la tierra, Dios reina. Sí, podría ser un buen elemento de partida. Pero ¿y qué de los otros planetas? ¿Qué de los otros galaxias? ¿Qué de los otros universos? ¿Acaso Dios no reina ahí? Aleluya. ¿Qué dice usted? Bueno, veamos qué dice la Biblia. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Todo lo que existe. Es impresionante, hermano. Es impresionante lo que los científicos siguen encontrando fuera de este planeta llamado Tierra. Nehemías capítulo 9, verso 6. Ahí estamos, hermano. Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. Ojo con eso, porque dice: tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Eso quiere decir que no hay un solo cielo. Hay cielo después de este cielo. En otras palabras, hay un universo infinito. Note, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. ¿Tiene ejército los cielos? Bueno, la tierra también, por supuesto. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, ¿qué? Hay un ejército ahí arriba celestial que sabe adorar a Dios. La mayoría de teólogos coinciden en que ese ejército celestial se refiere a los millares y millares y millares de ángeles que Dios ha creado en el universo infinito. Lo que usted y yo conocemos de población terrena quizás no se compara ni siquiera a una pequeña parte de lo que Dios ha creado en el cielo, porque son millares y millares de ángeles. Juan los vio en Apocalipsis y dijo: y vi millares de millares. Una versión dice: y vi millones de seres angelicales que cantaban y adoraban a Dios. Esos son otros seres. Son seres creados por Dios también, para alabanza de la gloria de Dios, para que les sirvan esto y lo otro. Y los seres humanos nos creemos la mamá de Tarzán, hermano. Los seres humanos creemos que somos los más pilas. No, si hay otras creaciones, y probablemente creaciones mejores que la nuestra. Que el ser humano fue creado con gloria, ¿cómo no? Porque fue creado como la corona de la creación. ¿Pero de cuál creación? De esta. Para un propósito especial que la escritura nos lo dice.
Pero el rey del universo, hermano, el rey de reyes, no reina solo sobre este planeta, reina sobre todos los cosmos. Creó Dios los espacios y creó Dios todo el universo. Hermano, los seres humanos que hemos llegado a tener una capacidad enorme, estamos enviando, o estamos, digo yo me meto ahí pues en la colada para medio. Mire, estamos enviando sondas espaciales que viajan millones y millones de kilómetros, hermano. Que sus viajes duran 10 años, 15 años. Por Dios, hermano, ni se le ocurre hacer un viaje de esos. Están pidiendo voluntarios para ir a Marte. Pero están enviando sondas espaciales, estilo satélites espaciales, a millones y millones de kilómetros, que dura su viaje 30, 40, 50 años de viaje. Cuando llegue allá, hermano, ya se fue toda la vida. Por eso ni se inscriba en eso. Ahora, ¿será que el hombre está llegando a los límites de los universos? No. Apenas está llegando a una minúscula parte de los universos creados por Dios. Porque el rey que usted y yo tenemos no reina sobre un pedazo de tierra aquí, reina sobre todos los universos creados. ¿Será que Él es el rey que usted y yo adoramos? Aleluya. Por eso cuando tu problema y tu prueba y tu dificultad, tú la veas desde tu ángulo, la vas a ver grande. Pero si tú miras con los ojos de la fe, vas a ver que el Dios que tú tienes es más grande que todos los problemas. Y cuando estás pasando por prueba y crees que tú eres el único que te está pasando el problema, no vas a poder decir soberano es Dios. Pero cuando entiendes quién es el Dios del universo al que tú sirves, al que tú adoras, que no tiene límites, que no tiene fronteras, que no lo detiene un solo planeta, que Él gobierna y reina sobre todos los universos, entonces cuando veas tu problema vas a decir, este problema no es nada comparado con el rey que yo tengo, porque Dios es soberano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora, yo se lo pruebo en la Biblia que esa es la fe que muchos lograron tener. Porque Josué y Caleb, cuando fueron enviados a revisar la tierra que les iban a entregar, encontraron que en la tierra ya habían habitantes, los hijos de Anac, los gigantes descendientes de Anac, con 24 dedos en su cuerpo, 12 en sus manos y 12 en sus pies. Pero eran gigantes, eran enormes. Tan grandes eran que los 10 espías, compañeros de Josué y Caleb, se derrumbaron cuando vieron los gigantes. Se derrumbaron. Las piernas les temblaban, las rodillas golpeaban una contra la otra. Hicieron que el pueblo de Dios desfalleciera, porque dijeron, hermanos, nosotros no podemos entrar ahí, nos van a matar, esos gigantes nos van a comer vivos. ¿Veían a Dios como su soberano? Yo creo que no. Yo creo que veían al rey de los gigantes como el soberano. Y el Dios que los había sacado de Egipto no tenía esa capacidad. Pero Josué y Caleb sí. Josué y Caleb sí veían a Dios como soberano. Y por eso, hermano, ellos mismos empezaron a gritarle al pueblo y a decirle, hermanos, si Jehová se agradare de nosotros, nosotros comeremos a esos enemigos como que comiéramos el pan, porque no vemos al gigante,
vemos al soberano que está sobre nosotros. Hermano, cuando tu problema lo ves grande y gigante, recuérdate de quién es tu Dios. Aleluya. Toque al hermano que tiene a la par y dígale, ¿sabes quién es tu Dios? Dígaselo por favor, hermano. Dígaselo, ¿sabes quién es tu Dios? Porque el que no sabe quién es su Dios anda temeroso por todo problema. El que no sabe quién es el Dios que tiene anda angustiado por todo problema. Porque no le permite al corazón creer que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que su reino es eterno y que su reino no tiene límites. Él creó los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes tú a Dios? ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? Entonces vas a poder decir cuando estemos en el problema, estés pasando la dificultad, vas a poder declarar con toda libertad, Dios es soberano. Y agregaron ellos en el libro de los Hechos, el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hizo los mares. Sabían quién era Dios para ellos. Si tú no sabes eso, entonces el enemigo va a poder vencerte fácilmente, porque no tienes ese Dios. Veamos otro pasaje en la Biblia acerca del reino sin límites. Daniel capítulo 4 verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra, Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios, ¿qué estás haciendo, Señor? Solo uno que no sabe quién es Dios. Solo uno que no sabe quién es Dios le dice, Señor, pero ¿y qué estás haciendo conmigo? Cuidado, estás hablando con el soberano. Mire, si los soberanos de la tierra oyeran cosas así, lo mandan a volar la cabeza a uno de un solo. Si quiten este de aquí, métanlo a la cárcel. Semejante imprudencia, hermano. Semejante mala educación contra el rey. Vaya que el rey del universo es tan paciente y tan lleno de misericordia con nosotros, que a veces nos permite levantarle, hermano, la voz. Que a veces nos permite, nos deja. Yo me sospecho que Dios en su grande amor y misericordia hace como que no nos oye, fíjese, hermano. Hace como que Dios nos oye. Y allá estamos nosotros, Señor, ¿y por qué no estás haciendo nada? Y entonces se pone a platicar con algún angelito ahí arriba. Y dice, pues sí, ¿y cómo estamos allá en el otro universo? ¿Te acordás allá donde estamos? Hace como que no. Y nosotros, pero Señor, y óyeme, pues sí, y todavía nosotros, pero así como cuando nos poníamos cuando niños y nos queríamos pelear con uno, vaya pues, venite pues, y qué, y se empujaba uno con el pecho, ¿se acuerda uno? ¿Se acuerda? ¿Y qué? Y siempre salía uno de los compañeros, vaya, el que escupa aquí decía, fíjense, hermano, así le hacían a uno. Allá en El Salvador así era. El que escupa primero aquí. Pero él quitaba la mano. Era para que le cayera al otro. Y entonces se armaba el farrancho. Y nosotros gritando aquí, Señor, ¿y qué pues, Señor? ¿Y cuándo? Y el Señor, hermano, haciéndose como que no es con él. Querubín, vení para acá. Haceme un favor, mira. Allá, andáseme a este trabajito, y ordenando, haciendo trabajo, haciendo como que no nos oye, por la gran misericordia que Dios tiene con nosotros. Porque muchas veces, no sé si usted, hermano, pero cuántas veces nos hemos ido de boca con Dios.
¿Cuántas cosas? ¿Cómo le hemos hablado a veces a Dios de imprudentes? Sin entender con quién estamos hablando. Sin saber que estamos hablando con el soberano, que es el único que tiene poder para sacarnos de las pruebas y de las dificultades que tenemos. Debemos ser más sabios cuando hablamos con Él. A pesar que se sienta atribulado de los problemas y de las angustias, mejor declare: Dios es soberano y poderoso. Él tiene control de mi vida. Él sabe qué es lo que está haciendo y Él lo hará cuando Él quiere. Punto. Y siga adelante. Debemos ser entendidos cuando hacemos las cosas. Entonces veamos otro texto, por favor, acompáñame. Ya dijimos, ya hablamos de que la soberanía de Dios en el tiempo es eterno. La soberanía de Dios es en todo el universo, no tiene límites. Pero aquí en la tierra, bajemos un poco del cielo a la tierra. ¿Cómo es que Dios gobierna aquí a nosotros? Romanos capítulo 13, versículo 1. Creo que me salté un texto aquí. Voy a volver a Daniel, hermano, porque necesito que usted vea este. Daniel capítulo 2, verso 20 y 21. A veces pareciera, hermano, que el mundo está en un caos y que como que Dios ha perdido el control. Pero no, Dios tiene todo bajo el control. Todo se está haciendo. Al final, Dios va a hacer su voluntad en todos. Fíjense. Y me llamó la atención este pasaje, Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, oiga esto, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjese, hermano, que es interesante que sobre todos los reyes, sobre todos los gobiernos de la tierra, Dios tiene control. A veces pareciera que no, pero sí, Dios está haciendo su voluntad. Y de hecho hay un texto que dice que según el pueblo, así les ponen rey, dice. Hay un texto en la Biblia. Según el pueblo, así Dios les pone el rey, dice. O sea que cuando el rey es malo, perdone usted lo que voy a decir, va, pues porque el pueblo anda mal también. Y entonces les tienen que poner una horma de su mismo zapato para que lo apriete bien también. Fíjense, hasta eso Dios elige, Dios pone reyes y Él quita reyes. Pero voy a quedarme con aquellos que Dios está reinando, porque aunque Dios hace su voluntad sobre todos, porque es soberano en todos, reina sobre aquellos que le abren el corazón. Esa es otra raza, ese es otro pueblo. Y se acuerda que dije que el tercer elemento que se mide un reino es por las personas que gobiernan. Dios es soberano sobre todo, pero reina sobre los que le permiten abrirle el corazón a Él. Sobre ellos reina. Sobre los demás Él es soberano. La soberanía de Dios es eterna, sin límites y poderosa. Pero reina sobre aquellos que le abren el corazón. ¿Y cómo gobierna? ¿Cómo reina sobre ellos? Mire este texto. En el libro de Salmos capítulo 89, versículo 14, hay un pasaje interesante aquí. Salmo 89, 14 dice, hablando de los cimientos del trono de Dios, dice:
justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjese que hay aquí 4 ejes con los que el Señor reina a la gente que le permite reinar sobre ellos. El Señor reina en los corazones con justicia, mostrándole qué es lo justo, qué es lo recto, qué es lo que Dios quiere para su vida. En otras palabras, el Señor les muestra su voluntad y cómo aprender a vivir aquí en la tierra. Justicia y juicio. Justicia son las leyes de Dios que nos permiten vivir como el Rey quiere. Si usted es súbdito del Rey eterno, usted tiene que vivir como el Rey pide. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que la Biblia quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo justo, un pueblo que camine en la justicia. Y dice, la segunda palabra dice justicia y juicio. Oiga esto. Justicia son las leyes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Juicio es la capacidad que yo tengo de aplicar las leyes de Dios a mi vida. Yo tengo juicio, raciocinio de poder aplicar la justicia de Dios a mi vida. Por eso es que la Biblia dice que el Señor ha puesto en los cristianos, ha puesto la mente de ¿quién? De Cristo. No nuestra mente, porque nuestra mente no aplica la justicia, pero la mente de Cristo sí. Por eso en la renovación de esta nueva raza, eso es la renovación, hermano, renueva primero nuestra mente y renueva nuestros corazones. ¿Se acuerda que Hebreos dice que la ley del Señor es escrita en 2 lugares en el creyente? ¿En qué lugares? En la mente y en el corazón. Los 2 lugares que nos meten en problema en la vida es la mente y el corazón. ¿Por qué la mente? Porque no pensamos bien, es un campo de batalla del enemigo, hay dardos del enemigo y tomamos decisiones basadas en nuestros pensamientos equivocados. En el corazón, porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Tomamos decisiones por sentimientos. Hacemos cosas por sentimientos. Es que yo no sentí. Mire hasta dónde llegamos, hermanos, los creyentes que no han sido renovados por el Señor. Que algunos me dicen, hermano, es que yo no me bautizo porque yo no siento. ¿Y qué quiere sentir? Si bautizarse no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de obediencia. La Biblia dice que el que creyere, ¿sí? Así dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Me bautizo porque siento o porque obedezco a la palabra de Dios? El cristiano no ha sido llamado a hacer las cosas porque siente. Adore a Dios, hermano, adore a Dios. ¿Lo siente o no lo siente? Usted no tiene que adorar a Dios porque lo siente. Usted tiene que adorar a Dios porque la Biblia dice que Él es digno de suprema alabanza. ¿Lo sienta o no lo sienta? Mejor si lo siente, ¿va? Mejor si siente la presencia de Dios moviéndose en la iglesia y entonces su corazón está como disponible. Pero si no lo siente, ¿puede levantar las manos uno que no lo siente? Yo digo que sí. Porque no se trata de sentirlo, se trata de creer. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando se reúnen 2 o 3, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién está ahí? ¿Usted cree que Dios está aquí? ¿Lo siente o no lo siente? No es cuestión de sentirlo,
Es cuestión de creerlo. Es cuestión de fe. Con 2 o 3 que estén orando, ya Dios está ahí. Y si Él está ahí, hay que adorarlo. Hay que bendecirlo. Entonces los hombres y mujeres en los cuales Dios reina con su justicia, porque les escribe sus leyes en las mentes y en el corazón, y les da la capacidad de emitir juicios, es decir, de aplicar la justicia de Dios a sus vidas. Y esa capacidad viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando sobre nosotros. Por ejemplo, hoy sí acompáñenme a Romanos. En Romanos 12, el Señor invita, Romanos 13, perdón, el Señor invita a que aprendamos a someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque es básico para los que se someten al reino de Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Ahí estamos. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Podemos decir entonces que toda autoridad que existe, según ese pasaje bíblico, toda autoridad que existe sobre las tierras, ¿la ha puesto Dios? ¿Sí o no? La puso Dios. Aún Jesús le dijo a Pilato, ¿se recuerda? Yo tengo autoridad para matarte o para soltarte, le dijo Pilato. Pero el Señor le dijo: no tuvieras esa autoridad si mi Padre no te la hubiera dado. ¿Sí o no? Así le dijo, ¿va? Es que Pilato quería apantallar a Jesús. Yo tengo el poder para sacarte o para matarte. Tengo la autoridad para hacerlo. Pero el Señor le dijo claramente: no tendrías esa autoridad si mi Padre no te la hubiera dado. Toda autoridad que existe sobre la tierra la ha puesto Dios, aunque usted y yo la consideremos mala. Aunque usted y yo digamos: pero es que ese presidente, perdón, aleluya. Es que esa gente y eso, mire, Dios tiene control de todo. Y esas autoridades van a cumplir un propósito de Dios en la vida de la gente y en la vida hasta del pueblo de Dios. Van a cumplir un propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a sujetarnos. ¿Por qué, hermano? Porque somos una nueva raza. Porque somos un pueblo que vive en justicia. Porque somos un pueblo que vive en el juicio de Dios. Y el texto de los Salmos decía: y misericordia y verdad van delante de eso. Ese versículo me gusta. Voy a tratar de terminar con él. No es mi texto de conclusión, pero voy a tratar de terminar con ese texto por esta razón. A pesar de que Dios es justo y emite sus juicios con justicia, dice que la justicia y el juicio es el cimiento del trono de Dios. Pero la misericordia y la verdad van delante, dice, delante de su rostro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que antes de que Dios nos enjuicie, Dios siempre nos mira con ojos de misericordia, porque va delante. Antes de pasarnos la guillotina con el juicio o la justicia, Él te da la oportunidad de acogerte a la misericordia de Dios. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. No hay soberanos en la tierra que tengan esa capacidad, hermano. No hay. Solo Dios.
A pesar del pecado, a pesar de lo duro, a pesar de la dura cerviz que a veces nos ponemos, Él nos mira con ojos de misericordia. Bien hacemos en entender quién es nuestro Rey y nuestro Señor, que es soberano desde la eternidad hasta la eternidad. Es soberano desde el universo hasta el último universo que exista, si es que tiene fin. Porque si el Rey no tiene fin, los universos, lo más probable es que tampoco tengan fin. ¿A dónde terminarán? Pero este Rey que gobierna sobre la tierra tiene controlado todo. Hasta ese tu jefe que te cae mal. Aleluya. Hasta ese tu jefe que te hace la vida imposible. Hasta ese tu compañero de trabajo que ya no lo aguantas. Dios tiene el control de todo. Lo que usted y yo debemos hacer es aprender a decir y a creer: Dios es soberano sobre todas las cosas. Póngase de pie delante del Señor. Vamos a buscar al Señor un minuto y a decirle a Él: Señor, queremos aprender a ser ese pueblo que se sujeta al soberano. No solo un rey, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cierra tus ojos un momento. Cerramos nuestros ojos. ¿Te animarías esta noche a decirle al Señor: Señor, quiero aprender a reconocerte como mi soberano? Porque quizás por eso es que me duelen tanto las pruebas, los problemas. Me sacan de quicio, me sacan de lugar, me sacan de mi reposo, de mi paz, porque no logro verte a ti como mi soberano. No logro entender cómo las cosas malas traen un bien a mi vida, como está escrito: todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. ¿Quieres decirle a Dios: Señor, yo quiero aprender a que tú seas mi soberano? Vente adelante conmigo. Ven a decírselo. Enséñame a verte como soberano. Enséñame a verte como Rey de reyes. Enséñame a verte como mi Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Dale el lugar de tu corazón a Dios. Dale a Dios el espacio en tu corazón, que Él pueda no solamente morar, sino también reinar. Quizás tú ya lo conoces como Señor, como tu Salvador, pero te falta entregarle el lugar del corazón para que Él reine. Hoy es un buen momento para decírselo. Señor, gobierna sobre mí. Reina sobre mí, Señor. Aleluya.
Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Corremos a ti, mi Señor.